Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver la edición coleccionista del Soul River Remaster. Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy, vamos a ver la edición, digamos, coleccionista que ha salido de este remaster de Soul River 1 y 2, ¿vale? Saga clásica donde las haya de Soul River. Yo el primero creo que lo jugué en PlayStation y el segundo sí que me acuerdo que lo jugué en PC, el segundo lo reventé en PC. Y fue una saga histórica, ¿no? Para mí es una saga histórica, me hacía mucha ilusión y por eso me compré esta edición coleccionista, aparte de que es muy bonita, muy completa y está muy bien de precio, ¿vale? Esto lo he pillado en game, creo que fueron 55 euros, 55 o 60, no recuerdo ahora, pero bueno, por ahí, creo que no llegó a 60, ¿eh? Pero bueno, así, joder, que una edición así no te llegue ni a 60 euros cuando hoy en día hay juegos que salen a 90 en Nintendo. En fin, juegos básicos, o sea, un juego básico, simple, sin nada, te va ya de salida a 80 euros. Pues mira, coño, aquí una edición coleccionista que sí, que es un remaster de dos juegos de hace 30 años, ok, lo que queráis, pero coño, aún así creo que es bastante buen precio, ¿no? Y en fin, vamos a ver por aquí esta edición coleccionista, como veis. Crystal Dynamics, que fue la desarrolladora de estos dos juegos, lo que en su día creo que los publicó, si no recuerdo mal, Eidos Interactive, creo, no sé si sigue existiendo, creo que ya no existe esa empresa y ahora lo publica Aspyr, ¿vale? Pero bueno, en fin, cosas, detallitos, ¿no? Y bueno, pues la edición coleccionista que veis por la parte trasera como es, ¿vale? Celebración del 25 aniversario, ¿eh? He dicho yo 30 años, pero bueno, 25 más o menos ahí está la cosa. Y como os decía, pues aquí viene todo lo que hay dentro de este contenido, que la verdad es completísimo, o sea, súper completo. Lo primero que encontramos aquí, voy a quitar el cartoncillo este que viene aquí, por supuesto el juego en físico, por eso compré la edición, si no, no compro la edición del juego, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo tenéis. Creo que estos juegos en digital salieron hace mucho tiempo ya, ¿no? Creo que Soul River salió en digital hace tiempo ya. Por dentro no hay nada, eso sí, pero bueno, al menos los juegos están en el disco, ¿vale? Que es lo importante, al menos está en físico. Ahí tenéis el 1 y el 2 remaster, ahí veis a Raziel. Joder, qué mítico, con Caín y demás. Hostia, es que tengo muchas ganas de rejugarlos. Es que hace mucho tiempo que no juego Soul River. Pues eso, desde que salieron los juegos, ¿no? Luego quizás alguna vez lo haya jugado algún ratillo y tal, pero no hace muchísimos años. Cositas que tenemos por aquí. Pues el soundtrack oficial, ¿vale? Lo tenemos oficial, lo tenemos en físico, tanto de Soul River 1 como de Soul River 2. Ahí tenemos la banda sonora. Si queréis saco los discos para que veáis cómo son. Porque en un lado tenemos ahí vemos a Raziel, ¿vale? En su modo, digamos, espiritual. Y en el otro lo tenemos en su forma original. Ya sabéis que Raziel es un vampiro. Y bueno, pues ahí está, ¿vale? Tanto el disco 1 como el 2, que son pues la banda sonora del 1 y del 2, básicamente. Y esto pues ya sabéis, ¿no? Eran juegos de acción, juegos de puzzles, juegos súper entretenidos en la época de la... Todo ambientado en la mítica historia de Legacy of Kain, ¿vale? Así que los juegos de Soul River pues también están ambientados. De hecho, el protagonista como que cae maldecido por Caín, que es como el dios, ¿no? de este mundo de Nosgoth, creo que se llamaba el mundo. Ahí veis qué bonita es la cajita del soundtrack, es súper bonito, la caja. La verdad es que es una edición muy bonita y muy cuidada. Y como decía, ¿no? Pues que Caín, pues Cain, pues envía a Raziel como al mundo de los muertos, porque como que ha evolucionado más rápido que él, se ha hecho más fuerte que él, y como que lo maldice, en plan de, tú no vas a ser más que yo. Vale. Joder, cómo resumo los juegos, En fin, eso, y que lo manda ahí pues como a un lago de los muertos o algo así, creo que era la zona donde te enviaban. Y bueno, pues ahí poco a poco, pues el objetivo del primer juego es vengarte de Kain, ¿no? Es como la venganza de Kain. Y era un juego que molaba un montón, porque lo que os quería comentar del espectro y de lo que es la persona normal es que el juego, aparte de ser una acción-aventuras, con algunas plataformillas y tal muy de la época, pues también jugaba mucho con lo que era el doble plano. Para resolver algunos puzzles teníamos que pasar a nuestra forma espiritual o a nuestra forma original. En fin, era algo que molaba un montón. Y era una de esas características principales del Soul River 1, Y la verdad molaba un montón. Por aquí tenemos lo que es la Steelbook,
¿vale? Ahí vemos en el lomo está puesto el nombre, no sé si se podrá ver, a ver si quiero enfocar la cámara, pero en fin, creo más o menos, ¿no? Ahí se ve un poco, ahí se ve bien, ahí se ve bien. Vale, en el lomo tenemos el nombre, por la parte trasera lo tenemos así puesto, que la verdad mola mucho todo esto, no sé si se apreciará, pero tanto las letras como el logo y tal, es todo en relieve, ¿eh? No sé si se aprecia en imágenes, aquí por ejemplo todo lo que es la espada esta central es en relieve, no sé si se apreciará ahí, más o menos, ¿no? Se ve un poquito del relieve ahí. Y luego por dentro, que esto a mucha gente le hace gracia, en este caso sí que tenemos el disco. Que recuerdo que ahí por cierto tenemos a Kane, la edición de Power Rangers, que es también una edición así muy, muy típica a esta de Soul River, así en el mismo formato y tal, dentro no viene nada, ni para poner cartucho, ni para poner CD, ni nada. Digo cartucho porque fue un juego que también salió, al igual que este, para el Nintendo Switch. Y en este caso sí que tenemos disco, pero desconozco, no sé si alguno lo habéis comprado, si es así, dejármelo en comentarios, que así saldré de duda. La edición de Nintendo Switch, la Steelbook, en vez de ser CD, ¿tiene hueco para el cartucho? Es que ahí no lo sé, ahí tengo dudas, ¿eh? En este caso, ya veis que la edición de PlayStation 5 sí que viene para guardar aquí el disco. Luego también tiene aquí para poner los típicos manuales, pero en fin, ya sabemos que esto ya ha desaparecido. Ya un suerte que están saliendo algunos juegos, pero ya está la cosa, el físico está ya jodido, ¿eh? Pero en fin, para los que tengáis dudas, pues mira, podéis comprar, porque sé que hay gente que me comenta muchas veces que le gusta guardar los juegos en la Steelbook en vez de en la caja original. Pues que sepáis que en esta edición de Soul River sí que podréis hacerlo, ¿eh? Sí que podréis hacerlo. Así que bueno, ahí tenemos también la Steelbook. Y por último, ¿vale? Aquí ya no tenemos nada más. Por cierto, comentar que la caja viene así como con 3 cortes, ¿vale? Del protagonista, que ya sabéis que era un poco vampiro y tal, ¿vale? Ahí lo veis en la caja. Pues lleva como 3 cortes para cuando pongamos el librito por encima, ¿vale? Pues que se vea a Raziel, ¿vale? Ahí lo veis, que se vea a Raziel. La verdad, ya digo, es una edición súper bonita, que está muy bien de precio, muy recomendable, y es que lo trae todo. Ya sabéis que muchas veces he dicho que a mí lo que más me interesa en una edición coleccionista es que traiga la Steelbook, la banda sonora en físico y un artbook. Y aquí lo tenemos todo. O sea que, por mí, que fueran así todas las coleccionistas. Porque ya lo que es tema merchandising, de que te meten figuritas, que si llaveros, que si pins, que si moneditas, que si... es que... o sea, basta. Basta, porque es que ya no hay hueco para meter más figuras ni más cosas. Así que bueno. Y aquí pues lo que os decía, mira, ahí tenemos Northgard, que era pues como el mundo, ¿no? La ambientación del juego. Y aquí pues un poquito lo que es el artwork de esta edición, ¿vale? Que aquí pues viene un poquito de material, tanto del primero como del segundo, ¿vale? Y el segundo, pues también, el segundo era mucho mejor juego que el primero. La verdad es que, al menos en mi opinión, lo mejoraba en todo. Me gustó mucho más el segundo, a pesar de que el primero ya fue un juego que me encantó. Pero el segundo fue un juego que lo mejoró en todo. Y bueno, pues te centraba un poco más en lo que era de dónde viene Raziel, la relación que tenía con Kane y demás, ¿vale? Y te explica pues también un poquito lo que es la espada Soul River, te explica un poco su historia y tal. Lo recuerdo así un poco de memoria, porque ya digo, es que hace 20 años que no juego estos juegos. Pero sí, recuerdo que era ambientación todo muy oscuro. No sé, molaba mucho la ambientación así, todo como muy vampírico y tal. Y estaba súper guay. También creo que en el segundo, si no recuerdo mal, había viajes en el tiempo o algo así. Es que me suena, tío, de que había como viajes en el tiempo, que el protagonista recordaba cosas y viajabas como al pasado y cosas así, recordando ciertos momentos. Mira, aquí tenemos a Kane, ¿vale? El protagonista. Esto mola porque te viene cómo hicieron el diseño de los personajes y luego cómo lo ambientaron dentro del juego y tal. Molaban muchísimo los diseños, Molaban muchísimo, tío. Y oye, que nos llegue esto hoy en día, la verdad es que, joder, es para celebrarlo, porque siempre ha habido el rumor de que iba a haber algún nuevo Soul River, algún spin-off, alguna cosa así. Siempre se ha cancelado. Las veces que han dicho que estaban haciendo alguno, porque en su día creo que estaban haciendo un Soul River 3 o algo así, y al final se canceló. O sea que igual esto, pues oye, esto sí tiene buenas ventas. Quién sabe si veremos algún Soul River 3. Quién sabe. Depende de lo que venda esto y lo que vean el interés que hay. Me da miedo hoy en día que saquen un nuevo Soul River, porque estos eran juegos muy de la época. Eran juegos muy de, como digo, de acción, plataformas, el combate
era importante, pero no era el tema principal del juego. Y conforme estamos hoy en día en los videojuegos, me temo que un Soul River 3 le meterían combate estilo Soul, le meterían parries, le meterían cosas así. Y tío, no me molaría porque el juego no trataba de eso en sí, era más pues lo que era la historia, que por cierto, la historia de este juego es la misma escritora que hizo la saga Uncharted, ¿eh? Esto no sé si lo sabrá la gente, me imagino que mucha gente lo desconocerá, pero la misma chica que hizo la historia de Uncharted es la que hizo también la historia de estos dos Soul River, ¿eh? Y aquí veis un poquito, mira esta imagen, qué pasada, ¿eh? Con la Soul River ahí, Raziel. Nah, era muy guapo, tío. Este juego era muy guapo en la época, ¿eh? Este juego es que lo viciamos mucho todo el mundo, ¿eh? Yo recuerdo que todo el mundo jugábamos a Soul River, tío, en el colegio. Este era uno de los juegos que se cambiaban mucho, ¿eh? Porque yo siempre en los colegios y tal cambiábamos juegos, pues para el fin de semana y tal. Y recuerdo dejar muchas veces Soul River, ¿eh? Recuerdo dejarlo muchas veces. Lo quería haber traído para enseñarlo, porque como digo, lo tengo el de Play 1 y el 2 en PC. Pero es que me he puesto a buscarlo y no lo he encontrado, tío. Lo tengo que tener por ahí metido y revolver todo lo que tengo ahí metido es imposible, tío. Me hubiera hecho gracia para que veáis, pues para enseñaros un poquito, ¿no? El juego de la época, pero bueno, que va, imposible. Así que nada, pues este es todo el contenido que hay de esta edición, digamos, coleccionistas, entre comillas, de Soul River. La verdad, lo recomiendo un montón, ya veis, por todo lo que trae, es que ya veis que está completísimo, con los dos juegos en físico, la banda sonora en físico, la Steelbook para que pongáis el CD, el artbook con un montón de arte del juego, la caja también así en edición especial, y todo esto por menos de 60 euros. Sinceramente, o sea, es que es súper recomendable, tío. Es súper recomendable. Si sois fans de la saga, no tengo ninguna duda de que lo vais a comprar, como ha sido mi caso, ninguna duda. Porque vamos, esto es tener una joyita. Además que sí que es verdad que los juegos han envejecido. Los dos primeros han envejecido. Joder, es que son juegos de hace 20 y pico años, Y se nota que han envejecido. Y en esta remaster se juegan mucho mejor. Tienes el control de la cámara, que antes no lo tenías. Se ha mejorado en el remaster, siempre y cuando teniendo en cuenta que es un remaster, no un remake, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta, no es un juego que se ha hecho desde cero, es cogiendo el juego base que había, pero mejorando pues eso, el control de la cámara, mejorando un poco el control del personaje, en fin, mejorando varias cositas y por supuesto pues el artwork del juego, ¿no? Metiéndole pues mejor calidad gráfica y un poquito de calidad de vida en cuanto al juego, ¿no? En fin, no me enrollo más, ¿vale? Esta es la edición, como decía, coleccionista de este Soul River. Así que nada, me podéis dejar en comentarios qué os parece, o si en su día jugabais a la saga, o qué os parece la edición, el precio, lo que vosotros queráis, ya sabéis. Así que nada, agradecería mucho un buen like, que os suscribáis, que de verdad estamos creciendo muchísimo. Estoy súper contento, súper agradecido. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta edición de Soul River. Y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.